para saber la historia que estás viviendo ahorita, basta con ver tus prioridades. Y basta también con ver a qué le dedicas más tiempo. Y también basta con ver un poco más tu estado de cuenta, en qué inviertes más. Puedes decir, yo amo a Dios, yo lo sirvo, pero a veces uno actúa como si no fuera así. Hay un psicólogo llamado Jordan Peterson que en una ocasión le preguntaron, ¿cree usted en Dios? Y él, con sus respuestas largas, no dice ni sí ni no, sino empieza a decir muchas cosas. Pero en resumen, para hacerlo breve, dice de que en sí creer en Dios significa que uno actúa como si Él existiera. Y él dice, sí, yo actúo como si existiera. La pregunta que no está ahí, pero se las hago, ¿estamos siendo coherentes con la vida que vivimos? Podemos hablar de Dios, podemos predicar de su palabra, pero en realidad nuestra vida da a entender de que conocemos al Dios al cual servimos, o quizá es una vida incoherente, ¿no? Que podemos decir muchas cosas, pero a la hora de la hora demostramos algo distinto. Ahora, Donald Miller es uno de mis escritores favoritos. Él decía algo muy interesante, decía que las ambiciones o los deseos que tenemos se convertirán en las historias que vivimos. También John Eldredge decía de que él en una ocasión conoció a uno de sus amigos, que era dramaturgo. Esto quiere decir de que él realizaba obras en los teatros, así como muchos conocen a Joao Orozco, así. Ya. Entonces, John Eldredge tenía a su amigo dramaturgo y ganó un premio debido a que realizó una exposición, un teatro, que consistía en un chico que tenía SIDA y estaba poco a poco muriéndose. Porque sabemos de que el SIDA te deteriora, ¿cierto? Tus ojos empiezan a hundirse, empiezas a enflaquecer, etcétera, etcétera. Entonces, este chico dramaturgo llega a hacer y a inventar toda la obra en la cual, como les decía, llega a poco deteriorarse el chico que tenía SIDA. Sin embargo, a pesar de deteriorarse, conserva un hábito. Y el hábito de este chico que poco a poco estaba muriendo era de que él tomaba fotos con su cámara, era su afición. Y las personas que ven esa obra como se compadecen, ¿no? Piensan, uy, pobrecito, igual se va a morir, ¿para qué toma fotos? ¿Cuál es el chiste, no? Si igual se va a morir, está poco a poco deteriorándose. Es importante poder comprender que cada uno de nosotros nos identificamos con el chico. Quizá no estamos en su misma situación al 100%, pero todos estamos muriendo lentamente. Todos estamos poco a poco de camino al destino seguro, que llega a ser la muerte. Y hoy pueden decir qué deprimente, ¿no? Pensé que María iba a hablar de cosas más bonitas, pero es la realidad. Hay personas que a veces prefieren no hablar del tema. Recuerdo haber visto o haber buscado información acerca de que hay incluso cantantes que tienen fobia a la muerte, que les da terror, pánico simplemente escuchar esa palabra. Sin embargo, no por eso es menos cierto. Incluso en Eclesiastés dice de que el sabio tiene presente la muerte. Ahora, recordemos de que es algo que tarde o temprano es un destino común. La muerte puede sonarte feo, puede sonarte bonito, puede desalentarte, puede traerte pesadillas, pero no por eso va a cambiar. Ahora, cuando hablamos con nuestro amigo Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 3 al 5 dice: cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida. Y tu visión será borrosa, no oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Qué triste suena, ¿no? Cuando uno lo vive, en realidad suena bastante deprimente. Y la siguiente pregunta que nos haríamos sería: ¿cómo podemos escribir una historia mejor teniendo en cuenta esa perspectiva tan deprimente?
teniendo en cuenta la muerte. Ahí incluso la carita triste, ¿no? Carita pensativa. ¿Cómo escribir una buena historia teniendo en cuenta esa perspectiva tan deprimente? Esa es una de las preguntas que vamos a resolver el día de hoy. Uno de los componentes para escribir una historia mejor es el tesoro. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Versión PDT dice: el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Cuando vamos a la versión NTV comprendemos un poco más. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Tal como les mencioné, iglesia, amo las historias y me gusta meterme así, yo lo vivo, como me decían en la mañana, tú lo vives, ¿no? Sí, lo vivo. Creo que por eso para mí es tan significativo cuando leo este tipo de versículos. Y quisiera que lo vivan conmigo, paso a paso. Hablamos primero en esta historia, que es una parábola muy corta, de que existía un chico, ¿cierto? Digamos que el chico está caminando y de ahí encuentra un tesoro. Pero no es cualquier tesoro, es un tesoro escondido. Hay que pensar en la palabra escondido. Cuando uno piensa en esa palabra, entiendes que no es algo evidente. No es de que, hay un tesoro, ¿no? Sino cualquiera lo vio. Pero la palabra registra que es un tesoro escondido. No era obvio que había un tesoro. No era evidente que había algo importante, pero era importante. ¿Ok? Así que recordemos, tesoro escondido. Eso es lo primero. Lo otro, recordemos de que había un campo, imaginémonos por ahí un prado verde con los pajaritos cantando, todo lindo. Pero hay muchos campos, sin embargo, lo que hacía diferente a este campo de todos los campos del mundo es de que en este campo había un tesoro escondido, ¿cierto? Interesante, muy bien. De ahí tenemos a un chico. Digamos que el chico estaba caminando, ¿no? Vamos a imaginarnos, vamos a vivirlo. El chico está caminando y encuentra un tesoro, quizá por ahí, digamos, oculto, ¿no? Detrás de unas piedras, unos arbustos. Y la palabra registra que lo vuelve a esconder. Y uno puede preguntarse, pero si encuentras un tesoro, ¿por qué lo escondes? Y encontramos respuesta cuando lo leemos, porque la palabra en la versión NTV dice que él vende sus posesiones a fin de juntar dinero para comprar el tesoro. Eso quiere decir que el chico no se podía quedar ahí y ya. Él tenía que hacer una transacción. El campo tenía un costo. No era que, encontré el tesoro, pues ya me quedo. No, quizá le iban a decir, oye, cuesta algo, hay un precio que tienes que pagar, hay un costo que tienes que dar. Con el reino de los cielos, porque Jesús hizo esta comparación con el reino de los cielos, es igual. Hay un costo, no de dinero, pero sí en el sentido de prioridades. Avanzando con la parábola y recapitulando un poco, recordemos, había un chico pasando, En eso encuentra un tesoro escondido. Luego de encontrar el tesoro, él quizá lo cubre de nuevo, lo esconde de nuevo, y lo siguiente que hace es que va a su casa, vende sus posesiones con el fin de comprar el tesoro. Un aspecto importante en este versículo es recordar cómo era la actitud del chico al hacer todas estas acciones. La palabra dice que él estaba entusiasmado. En la versión PDT dice, estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía. En la versión NTV dice, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente. Así que para el chico encontrar un tesoro no era algo que lo dejaba indiferente, no era como que, rayos, un tesoro, bueno, ni modo. No era algo que lo dejaba indiferente. La palabra dice entusiasmado, feliz. Cuando ves a alguien entusiasmado y feliz, no está como que le da igual todo, no está con esa cara, está entusiasmado. Ahora, la palabra nos habla que este chico estaba entusiasmado. Y una de las lecciones, podemos extraer cientos,
pero una de las lecciones que podemos llevarnos a casa y a la vida es de que con el reino de los cielos pasa lo mismo. Cuando conoces a Jesús, empiezas a poner en orden tus prioridades. Ahora, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, ¿esto es literal? O sea, cuando acabe el servicio tengo que ir y vender todo lo que tengo. Alguien podría hacerse esa pregunta, ¿no? Ahí el gatito triste. Podríamos hacernos esa pregunta. Y la respuesta es de que no es literal, de que, uy, no, acaba el servicio, vendo mi casa, tanto sacrificio que por ahí te costaron tus cosas. Pero no necesariamente. Sin embargo, sí te habla de prioridades. Jesús da esta comparación, esta historia, y lo asemeja al reino de los cielos. Que el reino de los cielos, que conocerlo a Él es tan importante que por consecuencia otras cosas dejan de ser importantes, que por consecuencia vas dándole menos tiempo a otras cosas y una prioridad en cuanto a tu corazón. Recordemos de nuevo al chico de la historia que vimos. Él no fue triste, no es de que dijo, ay, tengo que vender mis cosas, pero ¿por qué? No fue llorando, no se lamentó, no se quejó todo el camino de regreso a casa, no hizo eso. La palabra dice que fue entusiasmado. La pregunta sería, entonces, para aplicar esta historia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se ve eso en mi vida cuando lo aplico? Uno de los modos en que se ve eso en tu vida es cuando vas tomando decisiones. Es cuando sabes que hay algo a lo cual quizá le das mucho tiempo en tu mente o en tu corazón, puede ser evidente o no. Pero poco a poco vas renunciando a eso. Y no con enojo, no con lamentos, sino vas cambiándolo por lo mejor. Ahora, también analicemos de vuelta la actitud del chico. Si él estaba feliz, es porque en su mente estaba tan clara sus prioridades. Si habría estado triste, es como, bueno, no, tengo que hacerlo porque, bueno. Pero si él estaba feliz, es porque su mente y su corazón sabía. Y quizá yo pensaba, oye, lo que estoy perdiendo no se iguala en nada a lo que voy a ganar. No se iguala en nada con el tesoro que voy a ganar. Y lo mismo pasa en nuestro caminar con Dios cuando tomamos decisiones para hacer su voluntad. No es que lo hacemos llorando, a veces sí, pero de ahí nos gozamos. Pero en medio de eso es fundamental entenderlo de ese modo. El poder vivir, Mateo 13:44, y poder saber de que el reino de los cielos vale tanto, pero recordemos que había un campo, y hay cientos de campos, pero lo que le daba valor a este campo era el tesoro, ¿cierto? Vamos a pensar por un momento de que la historia habría sido otra y que no habría habido un tesoro escondido. Entonces, no habría habido historia, ¿cierto? Lo determinante dentro de esta historia es el tesoro escondido. Eso es lo que le da sentido y lo que le da valor al campo. Si tú quitas al tesoro, no hay nada, no pasa nada. El chico sigue siendo el chico, sus posesiones siguen estando ahí. Pero cuando pones el tesoro, hay una gran diferencia. Y el tesoro del reino de los cielos es Jesús. Y el tesoro del evangelio es Jesús. Quizá cuando sigues caminando con Jesús o cuando por ahí ves varias cosas, puedes sentirte a veces harto, cansado, porque sientes que de todos lados te piden algo. Recursos, tiempo, ya te sientes harto. Y eso pasa a veces cuando olvidas por quién lo haces, cuando olvidas al tesoro y pierdes todo y por consecuencia todo empieza a ser demasiado aburrido. Una cosa es de que tú sepas por quién lo haces y otra cosa es que te olvides. Imagínate que por ahí te llama uno de los hermanitos de la iglesia y te dice, no hay nadie para limpiar, no hay nadie en el discipulado, no hay nadie en la oración. ¿Puedes apoyar? Y tú ya estás cansado porque ya sientes que te han pedido muchas cosas. Por ahí no respondes, ¿no? O dices, no, estoy ocupado. Y no estabas tan ocupado. Así que es fundamental saber que nuestra actitud sería otra cuando conocemos a Jesús y saber también que Él es el tesoro por el cual vale la pena dejarlo todo. Pero si no lo conoces, te aseguro que en un momento vas a cansarte, vas a venir a la iglesia y piensas que solo son actividades que te quitan tu valioso tiempo. Vas a venir y vas a estar aburrido y todo lo que hacemos te va a parecer muy incomprensible.
porque quizá no has entendido todavía el tesoro y que lo hacemos por alguien. Jesús no es una fuerza, así como la Rosa de Guadalupe que suena, ¿no? La música dramática. Ya, Jesús no es así, no es una fuerza gravitacional, pero no, la palabra nos dice, no contristen al Espíritu Santo. Si te dice pasajes así y similares es porque es alguien que siente, no es algo gravitando por la nada, no es el universo, no, Dios hizo el universo, pero Él no es el universo, Él es alguien, Él puede sentir, también se enoja, se pone feliz, también canta, la palabra también nos dice que canta de felicidad. Ok, así que recordemos cuán fundamental es saber nuestras prioridades. Y sobre todo saber que tarde o temprano esas prioridades se ven por medio de las cosas a las cuales les damos importancia. Hay un libro, uno de los que me encanta sobre la gracia, que se llama La Revolución de la Gracia, de Charles Swindoll. Es muy lindo, me fascina, es mi favorito de la gracia. Y hay una parte que también me gusta mucho, porque te enumera las consecuencias de pecar. Te dice, mira, la gracia, el perdón de Dios puede cubrir todo, pero también no te evita las consecuencias. Y de ahí te dice, una de ellas es que llegas a romper relaciones con personas cercanas, otra de ellas es de que llegan a desconfiar de ti, otras de ellas es de que llegas a dar un mal testimonio en tu iglesia, otra de ellas es de que dejas muy mal a tus líderes y así. Todas las consecuencias de pecar. Eso no lo quita la gracia, porque son consecuencias. Sin embargo, cuando yo leía esto decía, no, qué triste. Pero algo importante, iglesia, es no solamente hacer las cosas por no tener miedo a pecar o por no equivocarse, sino hacerlo por amor. Y cuando yo leía esa lista de consecuencias de lo que pasa cuando uno peca, sí decía, ¿no? Qué pena, qué triste. Pero también decía, ahí en la primera consecuencia debería ir mayúscula, subrayado, que la primera cosa que nos hace el pecado, la primera cosa significativa del pecado es de que daña el corazón de Dios. Una cosa es de que tú hables con un desconocido y no sé, ya tengas por ahí un escenario medio raro, pero que hables con un desconocido y que tengas, no sé, que tú tengas en tu poder un arma. No le disparas porque es ilegal, no le disparas porque es ilegal, ¿no? Pero otra cosa es de que tú tengas un arma y al frente tienes a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. No lo haces porque lo va a dañar, no lo haces porque lo va a lastimar. No solamente dejas de hacerlo porque es malo, sino no lo haces porque lo va a dañar. Cuán importante es comprender que Jesús es ese tesoro y no solamente entender la iglesia como un lugar donde te dicen no, sino como un lugar de libertad, un lugar donde podemos conocer a alguien, ¿cierto? No como el vientecito de la Rosa de Guadalupe, no, sino como alguien. Ok, también recordemos cuán importante es recordar que conocerlo trae por consecuencia natural amarlo. Amarlo trae por consecuencia natural obedecerlo y servirlo. Repetimos para que por ahí, aquellos que se quedaron dormidos. Conocerlo trae por consecuencia natural amarlo, ¿sí? Deteniéndonos un poco en ese punto, ¿alguien tiene por ahí personas que les cuesta amar? Uno se pone aquí y dice, este tipo de personas son insoportables para mí, ¿no? Yo no soy alguien que pierde la paciencia fácilmente, pero con algunas personas sí, la verdad. Por ahí saben quiénes son. No lo voy a decir, pero no pierdo la paciencia fácilmente. Sin embargo, a veces me cuesta amar a algunas personas, a veces. Y sí he perdido la paciencia con algunas poquitas personas, pero sí. A lo que vamos es que Jesús nunca va a ser alguien difícil de amar. Siempre el conocerlo, no solo historias de él, sino conocerlo, trae por consecuencia natural, lo más natural del mundo, amarlo. Siempre, siempre. No hay ningún caso en que no sea así, porque lo has conocido. Conoces a la persona más fácil de amar y por consecuencia quieres servirlo, por consecuencia quieres hacer algo por él, no porque está mal si no lo haces, sino por consecuencia.
Apocalipsis 3:18 nos dice en NTV: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Un libro muy pequeñito, pero muy significativo, es El Principito, y el autor dice que lo esencial es invisible para los ojos. Cuando desglosamos este pasaje, dice de que tengamos que adquirir ropas blancas, pero también hay una parte muy fundamental: compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. ¿A cuántos, y quizá no van a levantar la mano, pero cuántos internamente a veces les fastidia venir a la iglesia? Quizá vienes y te sientas así físicamente, ¿ya? Quizá por ahí hasta físicamente se te ve atento, ¿ya? No estás durmiendo, o quizá por algunos sí. Pero estás acá físicamente, sin embargo tu mente está en la playa, o tu mente está de vacaciones, ¿no? O tu mente está ahí por ahí pensando en qué voy a gastar la gratis, ¿no? O esas cosas. Pero en realidad, cuán crucial, la iglesia, es poder decirle al Señor y orar para que esto se cumpla en nuestra vida, para que Él nos dé ese ungüento para nuestros ojos y podamos ver cuán importante es conocerlo. En sí, para la mayoría o para muchos en el sistema no llega a ser tan importante, ¿cierto? Cuando aprendemos la tele, es como que el mensaje implícito que dan es que lo más importante son las cosas materiales. Que tú no eres nada si no adquieres el último celular, que no eres nada si no adquieres las últimas zapatillas, que no eres nada si no tienes tales logros. Ese es el mensaje muy implícito que te dan. No prendes y es como que la mayoría de las noticias te dicen busca a Dios. No, la mayoría de las noticias no dicen eso. Y es comprensible, ¿cierto? Porque Jesús dijo de que habían aflicciones, habrían problemas, pero también nos decía quién dominaba este mundo, ¿verdad? Ok, entonces entendemos y recordemos sobre todo lo que dice Apocalipsis. Cuán fundamental es recordar en sí de que a veces lo esencial es invisible a los ojos. Ahora, hay un libro que me parece fascinante y ese es Personas Seguras, de Henry Cloud y John Townsend. Son dos psicólogos clínicos y también son cristianos. Como lo decía un poquito en la mañana, es uno de mis libros favoritos, pero no fue así siempre. Yo recuerdo en un momento, lo leí como el año pasado o el año antepasado, y ese libro prácticamente te habla de cómo encontrar personas confiables. Yo quería leerla, dije, mira, interesante, ¿no? Y te da algunos tips, te dice, mira, si tú encuentras a alguien así, que no juzga a los demás, que no es chismoso, alguien que es reservado, puedes confiar en tal persona, ¿no? Y te da más tips. Entre eso, yo seguía leyendo. Y una de las partes del libro ya no me pareció tan bonita, porque parafraseando decía, es cierto, puedes hacer el intento de encontrar personas confiables, puedes intentarlo, pero recuerda, incluso la mejor persona puede llegar a fallarte. Y cuando yo leí eso, de verdad, mi primera reacción fue, entonces, ¿cuál es el chiste, no? Me molesté internamente con el autor, porque dije, ¿cuál es el chiste? Así reaccioné, ¿cuál es el chiste de que yo lea un libro de cómo encontrar personas confiables, si al último me vas a decir que incluso las mejores personas pueden llegar a fallar? Estaba un poco frustrada, sin embargo, seguí leyendo. Y luego el autor decía, sí, espera errores, incluso de las mejores personas que más amas, las personas en las que más puedes confiar. Espera errores, no es imposible que te fallen, pero refúgiate en la persona más segura, en Cristo. Y cuando leí eso me sentí mucho más calmada. Ya no me enojé con los autores, ya no, porque comprendía cuán cierto es el hecho de poder confiar en Jesús. Cuando vamos, iglesia, a Mateo 26:69, tampoco está en el PPT, pero escríbanlo por favor, Mateo 26:69 al 74, narra acerca de cómo Pedro, impulsivo Pedro, llega a presumir, por así decirlo. Bueno, versículos antes presumía, pero en esos versículos que les mencioné, él niega a Jesús.
Pero cuando vamos antes, retrocedemos un poco, él se jactaba, parafraseándolo, contextualizándolo un poco, digamos que Pedro estaba acá y ahí estaban los discípulos, ¿ya? Y Pedro como que los veía tipo, ay, ellos no, ellos son menos que yo. Incluso, no solamente lo pensó, Pedro era bien loquito, llegó a decirlo y dice, Señor, aun cuando todos ellos te abandonen, yo jamás. Es como diciendo, mira, el amor de ellos es así, pero mi amor es más grande que el amor de ellos. Al final se comería sus palabras, pobrecito Pedro. Al final salió mal, ¿no? Pobrecito. Pero entre eso, cuán importante es recalcar Mateo 26, 69 al 74 y contrastarlo con Hechos 2, 14. Son versículos que cuando lees primero uno y lees el otro, respiras gracia definitivamente, porque Hechos 2:14 es un versículo muy corto y dice, Pedro dio un paso al frente. Para mí es tan importante, tan significativo, porque he leído este pasaje cuando estaba en modo crisis y en verdad ha sido tan reconfortante. Y el imaginarme primero un Pedro que niega a Jesús, luego de haberle dicho, no, cuando todos ellos te nieguen, yo jamás, es como decir, yo soy mejor, mi amor es mejor, esto es nada, pero yo todo, ¿no? Y luego lo niega, pobrecito. Pero no se quedó en la derrota, sino que Hechos 2:14 dice, dio un paso al frente. No se quedó, no se lamentó toda la vida, pobrecito, no, ¿cómo pude haber hecho eso? No, Pedro fue redimido, dio un paso al frente. Eso es lo que hace la gracia, iglesia, de pasar a la culpa. No, ¿cómo pude haberlo hecho? Dije que jamás iba a hacer esto. Lo dije, tenía convicciones, a todos les puede pasar, a mí no, y te pasa. A Pedro le pasó. Te puede pasar a ti, pero recuerda que puedes acabar igual que Pedro, ¿cierto? Hechos 2:14. Pedro dio un paso al frente. No atrás, no dijo, uy no, porque recordemos que el contexto es el Pentecostés y alguien tenía que explicarles. Y Pedro dio un paso al frente. Él aceptó su responsabilidad que en ese momento tenía que asumir como líder, ¿cierto? No tuvo miedo. No dejó que la culpa sea más. Pedro dio un paso al frente, luego de haber estado casi en el olvido, pero Pedro dio un paso al frente. Cuán crucial, iglesia, es poder recordar ese tipo de situaciones y saber de que Dios no ha acabado con nuestras vidas. El segundo aspecto para recordar también es, para una historia mejor, es el trayecto. Lucas 8:14, la versión BLPH dice, la semilla que cayó entre los cardos representa a los que escuchan el mensaje, pero preocupados solo por los problemas, las riquezas y los placeres de esta vida, se desentienden y no llegan a dar fruto. Lucas 8:14 en TLA dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Básicamente, iglesia, el segundo componente para una historia mejor es el trayecto. El trayecto básicamente es la vida que vivimos. No está mal tener dinero, no está mal divertirse. Sin embargo, cuando eso llega a ser tu centro y te levantas y solamente tu mente se va a todas las situaciones en las cuales lo puedes pasar bien, y evitas las que no porque son aburridas, porque si no te estresas, ¿no? Es complicado, ¿no? Sin embargo, cuando tienes como centro hacer la voluntad de Dios, puede ser cómodo, ¿no? Puedes tener ganas o no tener ganas ni por aquí, pero lo haces. Cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz, la palabra dice que sudó, ¿cierto? Sudó gotas de sangre. Cuando investigamos un poquito más, comprendemos que ese tipo de situaciones, sudar gotas de sangre, es algo que pasa ante un estrés sumamente grave. Psicológicamente, físicamente, todo a Jesús le decía un mensaje muy claro: no vayas a la cruz. El mensaje que todo su cuerpo, físico, psicológicamente, emocionalmente, todo le daba el mensaje: no vayas a la cruz. ¿Pero qué hizo? Dijo: no, mis emociones, no. Él se negó a sí mismo. Mi cuerpo, mis emociones pueden decirme muchas cosas,
pero él hizo la voluntad de Dios. Las emociones son parte de la vida. Que te dejes guiar por ellas y seas muy emocional y tomes decisiones de acuerdo a eso y seas tan inconstante como las olas del mar, eso es otro problema. ¿Hay solución? Sí, pero comprendamos cuán importante es entenderlo, de que no está mal tener dinero ni divertirse, pero cuando es tu eje es bastante complicado, ¿cierto? Ahora, también algo que quisiera mencionar es de que muchos aquí recordamos a la hermana Milagros. Personalmente es un ejemplo para mí. Recordemos también de que las prioridades de la hermana Milagros Muñoz nunca cambiaron. En realidad su vida es como una cachetada con amor para muchos y me incluyo porque ella de verdad vivió sus prioridades. Y aún en la enfermedad, en el dolor, sus prioridades no cambiaron. Ella servía hasta que la fuerza se lo permitió todo, y dio todo de sí. Eso de verdad llega a ser un gran ejemplo de vida para nosotros, ¿cierto? Sus prioridades no cambiaron. Cuán hermoso es poder recordarla de ese modo, como alguien tan ejemplar, y cuán importante es entender y vivir esa lección que nos deja, ¿sí? Así que más que nada, cuando hablamos de trayecto, entendemos de que es la vida, básicamente. También entendemos de que todos tenemos temporadas buenas y no tan buenas en ocasiones. Para algunos de ustedes puede variar, ¿cierto? Por ejemplo, para mí una temporada buena sería que puedo tener a mi familia, que puedo tener a amigos a los que amo y me aman, saber que estoy orando como debería, que estoy sirviendo, saber que las cosas van bien. Saber que estoy atendiendo a muchos pacientes con problemas, saber que estoy, no sé, con mi gato, panquecito, con mi hámster, la vida, no la vida ideal, la vida del sueño. Sin embargo, iglesia, una noticia, y Jesús lo decía, Jesús decía, en el mundo habrá aflicciones y problemas. Y diciéndolo a mi modo, yo les diría, sí, es lo ideal, ¿no? La situación que yo les dije es mi ideal, pero la vida no es ideal. La vida es real. ¿Y qué es lo que haríamos cuando pasan ese tipo de situaciones? Podemos sentir muchas cosas, pero lo que va a marcar la diferencia son las decisiones que tomamos. Hay un libro de Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es muy interesante, es uno de los libros muy interesantes. Básicamente es un libro de ficción, obviamente, y en esas trata de que el diablo le escribe cartas a su sobrino. Ya, pero el diablo era muy experto, sabía muchas cosas y su sobrino era novato en muchas cosas. Y el diablo le dice, mira, de este modo puedes llegar a hacer caer a los seres humanos, ¿no? Y una táctica que le dice, y parafraseando le dice, mira, hay algo que nunca te va a fallar con los seres humanos. Haz que dependan de sus emociones. Cuán bueno, iglesia, es que recordemos que una de las artimañas de Satanás, y algo que te puede detener, es depender de tus emociones. Puedes estar haciendo algo incorrecto, algo mal, así nadie te vea y sentirte muy bien. Puede pasar eso. Y puedes estar haciendo algo bueno y sentir que no quieres hacer eso bueno. Pero lo bueno y lo malo no depende de tu estado de ánimo, depende de la palabra, depende de lo que está escrito. Si Jesús habría dependido de la palabra, o si Jesús, habría dependido de sus emociones, no habría cumplido el propósito de Dios. Pero él sintió angustia. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, siento una tristeza muy grande. Pero sus decisiones fueron otras. Sus decisiones no pasaron porque, uy, ¿cómo me siento? Repito, iglesia, puedes estar haciendo algo incorrecto, algo que es pecado o que puede dañar a alguien y sentirte bien, sentir hasta sin remordimiento. Puede pasar. También puedes estar haciendo la voluntad de Dios y a veces tener una batalla en tu interior y no querer hacerla. Pero eso no cambia que la palabra sea la palabra. No pasa porque te agrade o no te agrade. Recordemos el ejemplo, el modelo. Jesús sudó gotas de sangre. No le estaba pasando súper bien, no era el momento más feliz de su vida, pero obedeció y eso marcó la diferencia. Cuando vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 6, hay una versión en inglés que nos dice, hay un tiempo para buscar cosas que has perdido.
Hay un tiempo para aceptar que las has perdido. Hay un tiempo para guardar y un tiempo de desechar. Yo les preguntaría, iglesia, y quisiera que puedan tener en mente la respuesta. No voy a escoger víctimas, pero pregúntense, ¿en qué temporada están? ¿En qué temporada están en la actualidad? Quizá en la temporada de buscar, quizá en la temporada de aceptar que lo has perdido y que ya jamás va a ser igual. Quizá en la temporada de destruir, en la temporada de construir. Sea como sea, Dios sigue siendo Dios. Ya sea que esa temporada te guste, ames esa temporada o no. Las temporadas van y vienen, iglesia. Sin embargo, lo que nos ayuda a sostenernos en medio de eso es agradecer. Como les decía hace unos momentos, hay temporadas que yo hablaba con Dios y le decía, Señor, me habría gustado que así sea toda mi vida, que así sea toda mi vida, que tal cosa pase y así, que así sea toda mi vida. Y yo nunca quise que sea distinto, pero de ahí le decía, Señor, no importa, era lo mejor. Y agradezco tanto ahora que muchas cosas hayan pasado como pasaron. Ahora lo entiendo. Antes me lamentaba, no hace mucho, pero me lamentaba. Así que, iglesia, cuán crucial es poder agradecer. Lo entiendas o no lo entiendas, la palabra lo repite constantemente. Agradezcan por todo. Quizá extrañas algo con todo tu corazón. Extrañas algo, extrañas a alguien, pero de un modo u otro agradece y deja que Dios, sea cual sea la temporada en la que estés. Puedes extrañar muchas cosas, pero que eso no te detenga de lo fundamental. Ahora, el tercer componente para vivir una historia mejor es el destino. Seguimos hablando de Lewis. Lewis era genial, su mente es asombrosa. Y Lewis, en la última batalla, nos dice: toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la cubierta y la primera página. Ahora, por fin empezaba el primer capítulo del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior. Una pregunta: ¿a qué les suena la descripción de este pasaje? Cuando leemos algo así, podemos preguntarnos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice Narnia, cuando dice la cubierta? Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la cubierta y la primera página. Ahora, por fin, empezaba el primer capítulo del gran relato que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior. Suena a algo que conocemos, ¿cierto? Y deberíamos de anhelar. Suena al cielo, a la vida eterna. Lewis escribía en alegorías, escribía por medio de ejemplos, historias. El cerebro de Lewis era asombroso. Ahora, en sí, iglesia, tenemos que poder recordar ese tipo de situaciones y poder tener siempre presente cuál es nuestro destino final, porque a veces podemos confundir las cosas y podemos pensar de que nuestro destino final quizá es la muerte, ¿cierto? Como leímos en Eclesiastés, de que al final sí, todo acaba con personas que lloran por tu muerte. Pero ¿qué pasaría si todo acaba viendo el rostro de Jesús? Y no es que acaba, sino que lo ves cara a cara. Ya no suena tan deprimente, ¿cierto? Pero cuando te quedas solamente con la perspectiva humana, qué triste, ¿no? La extinción total. No hay forma de que suene más suave. La extinción total. Cuando quitas a Jesús, eso es lo que tienes. Pero cuando tienes la verdad, y recuerda que Jesús apostó su vida en eso, que existía la vida eterna. Cuando tienes la perspectiva, las cosas son distintas, ¿cierto? Porque tarde o temprano vas a llegar. Como hablábamos al comienzo, el chico se estaba muriendo de SIDA, poco a poco se va deteriorando, las personas lo ven y dicen, uy, pobrecito, ¿por qué toma fotos igual? ¿De qué le sirve? Pero igual que él nos vamos a morir nosotros, definitivamente. Puede sonar feo, puede sonar raro, pero es una verdad absoluta. Esa razón es una razón por la cual le llaman el Salvador. Algunos nos hemos preguntado eso, ¿por qué le dicen el Salvador? Porque te salva de la muerte total.
de literal que te extingas por siempre o que te quemes en el infierno. Por eso le llaman el Salvador, por eso venimos a adorarlo, ¿no? Porque hemos encontrado que su palabra dice que en un momento vamos a poder verlo cara a cara. Moody, un gran evangelista en el siglo XIX, decía: algún día leerán en los periódicos que Moody está muerto. No le crean ni una sola palabra. En ese momento estaré más vivo que ahora. Habré subido más alto de esta vieja vivienda de barro, a una casa que es inmortal, a un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar, un cuerpo formado a semejanza de su cuerpo glorioso. Nací de la carne en 1837, nací del espíritu en 1856. Lo que nace de la carne puede morir, lo que es nacido del espíritu vivirá para siempre. Iglesia, yo los animo a poder leer de nuevo Primera de Corintios 15. No lo puse ahí porque nos quedábamos haciendo vigilia, pero Primera de Corintios 15, todo el capítulo es tan hermoso, tan reconfortante. Es como un versículo de un abrazo, una cachetada, pero un abrazo, porque habla mucho de la resurrección. Y Pablo habla lo que aquellas personas de su tiempo decían. Y parafraseando en todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice que no hagamos caso a aquellos que nos dicen: no, come, bebe, total, mañana te mueres. Pero Pablo dice: no hagan caso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nos insta a no pecar. Y te habla de cuán fundamental es la resurrección y saber que Jesús fue el primero. Y que de ahí seríamos nosotros, aquellos que podamos resucitar con Él, ¿sí? Entonces también cuando vamos en Apocalipsis 21, del 4 al 5, el versículo 4 dice: Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Iglesia, a veces podemos olvidar la perspectiva eterna. A veces podemos olvidar que el día en que partas, no es que te estás yendo de tu casa. El día que partas te estás yendo hacia tu casa. Tengamos las cosas claras y también hablemos de forma correcta. Cuán importante y cuán reconfortante son. Es un pasaje así, la promesa que Dios da en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando dice: he aquí yo hago todo nuevo, que Él secará cada una de nuestras lágrimas. Puede ser demasiado reconfortante y algo que nos alivie en medio de las cosas que podamos pasar, iglesia. Yo recuerdo una entre tantas cosas o veces en las que me he podido sentir mal, y a veces me agrada o a veces no me agrada compartir, pero una de tantas que les compartiría el día de hoy es que recuerdo, no hace mucho, hace un mes más o menos o unas semanas, recuerdo que me sentía muy mal. Pero entre eso, no sé, simplemente sentía que estaba sola, que no había nadie. Y no sé, simplemente también comencé a llorar. Recuerdo que le avisé a algunas personas, pero me sentía muy mal. Sin embargo, hablaba con Dios y le decía: Señor, no entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué me siento así. Y le decía: pero tu palabra dice que en un momento tú harás todo nuevo. Tu palabra dice que en un momento tú secarás toda lágrima. Y le decía: Señor, ayúdame a no desapegarme de ti, porque yo soy humana, me puedo equivocar. Ayúdame a poder hacer las cosas distintas y a recordar tu promesa. En un momento tú harás todo nuevo, en un momento tú secarás toda lágrima. Así que, iglesia, creo que todos definitivamente hemos pasado por circunstancias. Cada circunstancia seguramente es distinta, pero en realidad cuán importante es recordar esta promesa. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y el versículo 4, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás.
Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Iglesia, vivimos en un mundo donde lo malo, lo bueno está mezclado, pasan cosas horrendas a veces, y a veces la realidad supera a la ficción. Una de las cosas que menos me gusta, como que me gusta, pero no me gusta de trabajar como psicóloga, son las cosas que escucho. Y también cuánto tengo que controlarme para no poder llorar. A veces lo más triste es poder escuchar casos de menores que han sido abusados, casos de menores que han sido tocados, casos tan terribles de infidelidad luego de años, que los niños tienen tantos traumas debido a eso, casos tan tristes. Y si nos quedamos solo con eso, es complicado, ¿cierto? Es triste la situación, pero cuando tenemos en cuenta lo que nos dice Dios en Apocalipsis, recordamos que Él va a hacer todo nuevo y que en un momento no va a haber lamentos ni nada de ello. La pregunta final sería, ¿cómo escribimos una historia mejor? Ten en cuenta el tesoro, a Jesús, el destino que tienes, y así podrás afrontar el trayecto que te queda, la vida en tu presente. Y de nuevo, ¿cómo escribir una historia mejor? Con gracia, solamente con gracia. La gracia nos dice que Dios nos acepta de forma incondicional, que Dios siempre tiene sus brazos abiertos, que la medida no es alguien de la iglesia, que la medida es Cristo. Algo que me agrada mucho es lo que dice en Hebreos capítulo 8:6. Hebreos 8:6, pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo también el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior, porque se basa en mejores promesas. Y Hebreos 7:27 nos dice, Jesús no es como los otros sacerdotes que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados. Y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una vez y para siempre. ¿Alguien ha escuchado acerca del Titán? El Titán, el submarino que se hundió. Quizá no se ve muy bien, pero hay muchas cosas que se podían decir sobre esto. Sin embargo, me pareció muy curioso cómo las personas dentro del Titán llegaron a ser tan buscadas. Por ahí vi que había robots de última tecnología, había drones, helicópteros. Creo que si habría sido otro tipo de personas, no lo habrían buscado así. La pregunta sería, ¿por qué buscar a ese tipo de personas? ¿Por qué buscar a ese tipo de personas tan exhaustivamente? Son personas, las personas mueren cada día, alguien podría decir, ¿cierto? Pero creo que si los buscaron, si ese submarino, si ese sumergible se hundió e hicieron tantos esfuerzos por buscarlo, es porque era importante, iglesia. Y si Jesús vino a la tierra y te buscó a ti, ¿no será porque eres importante? No por tus logros, no porque has logrado algo, no porque sirves o no, sino simplemente porque Él te dio ese valor, porque has sido hecho a su imagen y semejanza. Las personas que estaban en el Titán eran millonarios, todos, multimillonarios. Y se invirtió mucha tecnología, mucho dinero para buscarlos con drones, helicópteros. ¿Por qué se invirtió tanto? Eran personas, las personas mueren todos los días. Se invirtió tanto, se gastó tanto porque ellos eran importantes. Jesús dio su vida por ti. ¿Eso no te da valor? ¿Eso no habla del inmenso valor que tienes? No tu servicio. A veces tienes ganas de servir y a veces no. ¿Por qué no poner esa pregunta de cuánto valgo en las manos de Dios? Hay muchas cosas muy personales que suelo escribir en mi Biblia, y una de esas que me ayuda bastante es: cuando dudes de tu valor, mira a la cruz, no a los costados, ni tampoco te mires a ti misma. No pongamos nuestro valor en el servicio, puede estar o puede no estar. No pongas tu valor en lo que haces, en lo que tienes, que alguien se fijó en ti o que alguien no se fijó en ti. Eso está o no está. Es muy subjetivo,
¿por qué no poner todo en el tesoro, cierto? Aceptar su gracia y escribir una historia mejor. En realidad hay muchos ejemplos de gracia. Philip Yancey es un periodista que va a lugares muy recónditos y él llega a entrevistar a ex prostitutas y llega a hablar con ellas, y muchas de ellas dicen: ¿sabes qué? He descubierto tanto de la gracia de Dios que preferiría comer gusanos antes de volver a la prostitución. Y de ahí Philip Yancey da una conferencia y les dice: mira, estamos aquí todos sentados y la mayoría ha llegado a prostituirse en el pasado, pero no estamos aquí para lamentarnos, estamos aquí para escribir una historia mejor. Eso es lo que tengo para decirles el día de hoy, iglesia. Puedes haber hecho de tu vida un desastre, aún conociendo del Señor, pero puedes creer que Él te ama. No dudes de que no, tus muchos pecados lo asustan. Recuerda el Titán, esas personas eran importantes, por eso se gastó todo. Dios te dio un valor tan importante. No depende de lo que hagas, de a quién disipules o no, a quién sirvas o no, de que alguien te corresponda o no te corresponda. No depende de eso. Cuán crucial es poder entenderlo cada uno de nosotros y poner nuestras manos y destinos en aquel que es totalmente digno y escribir una mejor historia. ¿Cómo se escribe una historia mejor? Con Él podemos escribir una historia mejor. Los animo a levantarse, por favor, para poder orar. Los animo para que podamos concluir con el mensaje del día de hoy y poder orar. Gracias, Padre, por ese tiempo que tú nos permites. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por estar tan presente, Señor. Señor, te queremos ser tan transparentes. Cuando David se equivocó, él fue crudamente transparente y dijo: sí, he pecado contra Dios. Señor, no hay nada que esté oculto ante ti. Tú sabes aún los ídolos que nos cuesta dejar. Tú sabes los miedos, aún la incredulidad, Señor, la falta de fe que puede estar en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, pero también te agradecemos por tu gracia que queremos recibir, Señor. Quizá muchos de nosotros hemos pasado tantas cosas aquí, Señor, tantas cosas que pensamos que es imposible que nos puedas usar, que pensamos, Señor, que es imposible que nos puedas levantar, pero ayúdanos a creer, Señor. Queremos estar en la iglesia y conocer al Dios de la iglesia. ¿Cómo hacen, Señor? ¿Cómo hacían los discípulos para darlo todo? ¿Acaso no les importaba su familia? ¿Acaso no les importaba su casa? ¿Cómo hacían, Señor? ¿Cómo hacían o qué tenían ellos que nosotros no tenemos, Señor? ¿Qué entendían ellos que no entendemos? Que aún prefirieron dar su vida, Señor, a negarte. ¿Qué es lo que entendían ellos que no entendemos? Ayúdanos, Señor. Sabemos que mañana todos volvemos a trabajar, a estudiar, pero ayúdanos, Señor, marca y que sea un inicio, Señor, donde tú nos has puesto en esta temporada a ser fiel, ya sea, Señor, trabajar, estudiar, criar a los pequeños, Señor, en el servicio o cualquier cosa, Señor, en la temporada que tú nos has puesto, pero que las temporadas van y vienen, Señor, pero que nada sea más grande que tú, nada más grande que el tesoro tan magnífico que eres tú, Señor. Que seas tú ayudándonos, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor. Queremos dejar de aburrirnos en los servicios porque no entendemos, dejar de aburrirnos porque no entendemos, no hemos conocido al Dios, pero queremos conocerte y tu palabra dice que todo aquel que busca encuentra. Tu palabra dice: todo aquel que pide recibe. Gracias, Señor, por tu gracia. La recibimos de todo corazón. La recibimos, Señor, porque la necesitamos cada día, cada segundo. Y ayúdanos, Señor, temporadas buenas o malas, ser constantes. Tu palabra dice que te amamos porque nos amaste primero. El secreto de amarte más es sentirnos amados por ti, Señor. Danos una muestra y ayúdanos a experimentar eso cada día, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque somos tus hijos, Señor, en la temporada más baja de nuestras vidas y en la mejor temporada. Pero tú nunca cambias. Eres el mismo Dios, Señor, en la peor temporada y en la mejor.
pero tu fidelidad nunca cambia. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias porque para ti, Señor, son significativos los detalles. Tu palabra dice que tú cuentas nuestras lágrimas, que tú cuentas nuestros cabellos, Señor. Tú no estás lejano, tú no eres una energía, tú eres alguien, Señor. Te agradecemos por amarnos constantemente y toda la vida. No hay un solo día donde hayamos dejado de ser amados. Gracias, Señor. Ayúdanos y que tu poder sea en nosotros, tu poder para amar, Señor, a los demás, para perdonar, tu poder para dejar de vivir una mentira, tu poder, Señor, para amar y ser amados por ti. Gracias, Padre, por tu gracia. Dejamos este momento en tus manos. Haz lo que nadie más puede hacer, Señor. Transforma nuestros corazones. Gracias, Padre. Ponemos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.